¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar con un estudioso que desde la academia ha visto cuál es la realidad económica de nuestro estado. Por eso hemos titulado a este programa Derroche de Presupuestos Públicos en Chiapas. Jorge Alberto López Arévalo es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por la Universidad de La Habana y doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido profesor, investigador, visitante en la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Cantabria y de la Universidad de Salamanca en España. De la Universidad de San Carlos de Guatemala, también de la Universidad de Guadalajara en México, el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad Autónoma de Tamaulipas e investigador visitante de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha publicado artículos científicos en revistas y libros de Alemania, Argentina, España, Venezuela, Japón, Estados Unidos, India, Colombia, Rusia y Chile. Fue ganador de la Cátedra Extraordinaria de Economía Tomás de Mercado de la Universidad de Salamanca en 2009 y de la convocatoria global que emite la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe en 2014. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues qué gusto, doctor Jorge Alberto López Arévalo, estar conversando contigo. Teníamos un gran interés porque en un programa anterior la doctora Hilda Jiménez hacía referencia de la inversión que se ha hecho en Chiapas del 94 al 2017, que es un monto similar, actualizado, como tú has hecho la conversión en términos de capacidad adquisitiva, de lo que se invirtió en el Plan Marshall en Europa y lo que se ha invertido en nuestro estado de Chiapas del 1994 al 2017. Pues, ¿dónde está todo eso? Si te parece bien, empezamos por allí. Sí, como no, muchas gracias por invitar y por poder compartir algunas reflexiones en relación a esta problemática, ¿verdad? En el estado de Chiapas, a partir de 1994, que se da el levantamiento del EZLN y también producto del proceso de centralización, ¿verdad? Comienzan a llegar importantes recursos para la entidad a través de las transferencias y aportaciones federales, ¿verdad? O sea, de hecho, el Estado, pues, los ingresos fiscales que tiene el Estado o también los ingresos por servicios son mínimos, ¿verdad? Entonces pasa a depender fundamentalmente de las transferencias y participaciones federales, que estas han sido crecientes, o sea, a lo largo de los últimos años. Hoy en día, por ejemplo, representan alrededor de, en el 2018, por ejemplo, de cerca de la tercera parte del Producto Interno Bruto de la entidad. Entonces, por eso yo he sostenido de que en el caso del estado de Chiapas, de hecho, tiene una economía, para mi gusto, colapsada, ¿verdad? Hace un año, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo, ¿no?, en una conferencia, de que Chiapas era el único estado que no crecía del 90 al 2018, pero tampoco es así, o sea, porque hay otros para nuestro consuelo, hay otros 2 o 3 estados, pero sí es el único estado pobre que no crece. Entonces, estos dineros prácticamente que han sido importantes y cuantiosos, en el mejor de los casos, se han despilfarrado y en otros han ido a parar por las cañerías de la corrupción. De hecho, algunos chiapanecos, o sea, aparecen, por ejemplo, en los Panama Papers, ¿verdad? O sea, es cosa de buscarle. Entonces, seguramente a veces pueden ser prestadores o prestanombres, ¿no? Pero a mí me parece, prestanombres de algunos otros políticos de acá. A mí me parece... Doctor, perdóname.
Déjame preguntarte un par de cosas para que no se nos queden por allí si no tienes inconveniente. Claro. Una, nos hablabas de que aparecen en los Panama Papers. ¿Eso significa que están entre los hombres más ricos, de los millonarios del mundo? No, pero los Panama Papers eran un esquema también de lavado de dinero, o sea, de paraísos fiscales, ¿no? Ya. Desaparecen prácticamente ahí algunos nombres. Es cosa de que la unidad de inteligencia financiera pudiera rastrear, por ejemplo, y va a encontrar sorpresas ahí. O sea, de hecho, a mí me parece de que en el estado de Chiapas, lejos de que estos recursos hayan servido para mejorar la economía de la entidad, para disminuir las enormes desigualdades que existen en nuestra entidad, nada de eso ha ocurrido, sino todo lo contrario, o sea, lo podemos probar. De hecho, desde el 82 o del 80 a la fecha, la economía chiapaneca ha tenido tasa de crecimiento negativa, o sea, tenemos 38 años prácticamente, yo creo, yo añadiría, no hay datos del 2019 ni del 2020, pero yo añadiría de que hasta el 2020 tenemos un decrecimiento y eso implica un deterioro, ¿verdad?, de las condiciones de vida y de existencia de la población. Entonces son recursos que en el mejor de los casos se han despilfarrado y en el peor se han ido por los caños de la corrupción. De hecho, hay un estudio que sacó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y el Colegio de México sobre la desigualdad en el país. Y ahí sí mencionan que en el caso de Chiapas es la única entidad federativa donde tiene una movilidad social negativa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los hijos están viviendo peor que los padres en el país. O sea, ahí está en el estudio que hizo el Centro Espinosa Iglesias y el Colegio de México, que me resultó muy interesante, porque habla de que en México la movilidad social es pues baja comparada con otros países, pero en el contexto de México, Chiapas aparece como una movilidad social negativa, en donde quiere decir que las nuevas generaciones están condenados a vivir peor que sus padres. Entonces esto tiene que ver también con el comportamiento de la economía chiapaneca a lo largo de estos 40 años. Mucha gente piensa de que no tiene importancia, pero tan tiene importancia que somos el estado más pobre de México y la distancia entre el promedio nacional y Chiapas se amplía. Entonces estos recursos prácticamente que se han destinado a la entidad para mejorar las condiciones de vida de la población, pues no han tenido ningún tipo de efectividad, ¿verdad? Y me parece que eso tiene que ver también con mucho despilfarro, pero también con mucha corrupción, ¿verdad? O sea, que ha habido impunidad, prácticamente ni un político chiapaneco, por ejemplo, ha sido llamado a cuentas. Y como lo planteé en ese estudio, hice un análisis de cuánto se ha invertido en términos de participaciones y transferencias federales desde 1994 al 2017, y era una cantidad cuantiosa, o sea, actualizada. Era incluso superior a lo que se invirtió en el Plan Marshall, que en aquel entonces era alrededor de 13.400 millones de dólares, pero actualizados eran como 66.000. Entonces, eso más o menos se había invertido en el estado de Chiapas para nada. O sea, hoy Alemania es Alemania porque, pues de alguna manera, con esos recursos para su financiamiento después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Hay quien dice, y con justa razón, que no es lo mismo que reconstruir. Allá se reconstruyó sobre capacidades instaladas y aquí se tienen que desarrollar. Pero no hay por ninguna parte donde se vea que efectivamente esos recursos han servido para mejorar las condiciones de vida y existencia de los chiapanecos. De hecho, en términos de despilfarro, por ejemplo,
te puedo poner, tú también eres de acá por lo que comentábamos antes, Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, es la única ciudad, creo yo, de su tamaño, en el mundo que tiene 3 aeropuertos, de los cuales solamente sirve uno. Yo de broma decía que era Tuxtla York, porque era como Nueva York, que tiene 3 aeropuertos, pero en el caso de Tuxtla nada más funciona el último, o sea, el que se construyó al último, el de Terán, creo que lo tienen los militares y el otro no sirve, ¿verdad? En el caso de San Cristóbal, también otro elefantote que está ya en Corazón de María, ¿verdad? Que se construyó por presiones de los grupos políticos y también son, dijéramos, como muestras de la corrupción, o sea, porque se hacen cosas con la finalidad de obtener de obtener recursos porque se venden los terrenos antes donde se va a hacer, se lo vuelven a comprar a través del gobierno con precios inflados y se realizan las obras sin que haya un estudio de factibilidad. En el caso de Comitán hay otro aeropuerto que creo que también lo tienen los militares, pero se había pensado de que fuera un aeropuerto civil. En el caso de Palenque hay otro aeropuerto que correrá, parece ser, con la misma suerte, casi no llegan aviones, ¿no? Y en Tapachula, pues es un aeropuerto que más o menos funciona. Pero ¿por qué te digo esto? O sea, esto es una muestra prácticamente del despilfarro de recursos que se ha realizado en la entidad, ¿verdad? Y que en cierta medida tiene que ver con esta búsqueda de rentas. La clase política está en función de vivir de la renta pública, no de la transformación productiva de la entidad, ¿verdad? O sea, y eso a mí me parece muy grave, porque somos el único estado pobre que no ha crecido en estos 40 años, ¿verdad? Y que también la desigualdad en la distribución de la riqueza es de las peores del país. Es decir, estamos en un escenario bastante complicado, ¿verdad? Y no se ve por el momento cómo se piensa cambiar el rumbo de la entidad, porque se sigue con la misma inercia o las mismas políticas de carácter inercial, sí, pero no hay ninguna política de transformación productiva que lleven a que la economía del Estado responda a los nuevos requerimientos del país y también de la posibilidad de insertarse en la economía mundial, ¿no? Como lo está haciendo el país en determinado momento, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay problemas serios, por eso yo digo de que hay una especie de crisis estructural en la economía del Estado. O sea, ¿por qué crisis estructural? Porque el capitalismo a lo largo de su historia siempre ha atravesado por crisis cíclicas, pero la recesión genera las condiciones para un nuevo crecimiento y como tendencia la economía crece. Pero acá la fase recesiva del ciclo no genera condiciones para un nuevo crecimiento. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, se tiene necesariamente que cambiar el modelo de acumulación, dar un golpe de timón, se tiene que cambiar también las formas de inserción del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero nadie se preocupa por eso a nivel de la clase política de la entidad. Lo que les interesa es administrar prácticamente los recursos que llegan de la federación, ¿sí? Y más o menos uno puede platicar aquí con cualquier contratista en el estado de Chiapas y el diezmo, el veintiesmo, el treintesmo siguen igual, o sea, no se ha modificado, o sea, y eso para mí de alguna forma tiene implicaciones muy importantes, o sea, el hecho de que tengamos esta situación en el Estado, pues nos debe de llevar a una reflexión de qué se debe hacer, pero también desde el punto de vista de la política económica a nivel nacional, se debería de plantear qué hacer con el estado de Chiapas, porque también en el caso del estado de Oaxaca y el estado de Guerrero, pues forman el cinturón de pobreza del país, pero en el estado de Oaxaca y el estado de Guerrero, aunque sea mínimamente, pero han tenido tasas de crecimiento positivas, en el estado no.
¿verdad? Y lo puede uno ver con cualquier tipo de indicador. Si uno toma el indicador del Producto Interno Bruto por habitante, va uno a ver que la distancia se está ampliando, ¿no? En lugar de irse cerrando. Hasta 1980, por ejemplo, el Estado iba creciendo un poco más que el promedio nacional, ¿verdad? Y se podía decir que iba a un proceso de convergencia. Pero ahí comenzó la debacle con el cambio de modelo económico. Y entonces, pues estamos en una especie de caída libre, ¿verdad? En donde los recursos que se han destinado a la entidad, pues no han servido prácticamente de nada. O sea, porque si estos recursos hubiesen sido empleados de manera de que la base económica de la entidad se transformara, seguramente no estaríamos en esta situación. O sea, yo al menos creo de que los recursos son necesarios, pero hay que usarlos con efectividad, que redunden en crecimiento económico y en mejoramiento de las condiciones de vida de la población, porque si no es como arar en el mar o tirar dinero en un saco roto, ¿no? O sea, eso es lo que desde mi perspectiva ha ocurrido en la entidad, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos las participaciones y transferencias federales son alrededor del 32.4% del Producto Interno Bruto de la entidad. Y si a esto le sumamos las remesas, que son transferencias privadas, que son alrededor del 5%, o sea, quiere decir que más de una tercera parte de la economía del Estado depende de las transferencias públicas y privadas, porque las remesas son transferencias privadas, ¿no? Si lo vemos en 2018, Chiapas recibió alrededor de 820 millones de dólares y en el 2019 Chiapas recibió 1017 o por ahí millones de dólares. Entonces, de remesas. Entonces, dijéramos, son las transferencias públicas y las privadas los que mantienen a flote una buena parte de la economía del Estado, que prácticamente se encuentra básicamente colapsada. Por eso es de que una infinidad de conflictos que no se dan en otros lugares del país. O sea, ¿por qué Chiapas? Mucha gente, dijéramos, tiene una mentalidad que yo le llamo de carácter rentista. Es decir, que busca vivir de rentas, no de la actividad productiva. Sí, y por eso cualquier objeto que produzca rentas se busca apropiar por grupos organizados, por ejemplo. Vamos a suponer un banco de grava, se pelean por un banco de grava, ¿verdad? Hagan de cuenta un pozo, aquí en Sinacantán se llegan a matar por un pozo. En Chincultic ya hicieron intentos de tomar Chincultic, por ejemplo. ¿Para qué? Para vivir de las rentas. O sea, en el caso de Agua Azul hay dos casetas de cobro, ¿verdad? O sea, la gente busca, es como un escape. ¿Por qué? Porque la economía de la entidad no crece y tienen determinado tipo de estrategias de sobrevivencia que de alguna manera conspiran también contra esta posibilidad de crecimiento de la economía. O sea, si pudieran agarrarse Palenque, también se lo agarran, ¿no? Y así por el estilo. O sea, ponen un lacito por la carretera, hay gente que en los baches, por ejemplo, se pone a echar unas palas de tierra y te pide cooperación. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que tenemos una economía que no responde a las necesidades de la población. Y es por eso que también Chiapas tiene que drenar población a otras entidades del país y del extranjero. O sea, anteriormente, por ejemplo, los chiapanecos tenían mercados locales de trabajo, ¿verdad? Regionales. Los de los Altos iban al Soconusco, iban a la zona norte de la entidad, y había una complementación entre la economía campesina y la economía de las fincas cafetaleras, ¿verdad? Pero esos mercados regionales prácticamente se rompieron. Entonces, luego la gente de los Altos comenzó a trabajar en la construcción de grandes obras hidroeléctricas
y entraron los guatemaltecos también como fuerza de reemplazo en las fincas del Soconusco. Y luego los chiapanecos, por ejemplo, tiene que ver con la mano de obra también de los chiapanecos, ¿no? Y posteriormente se tuvieron que ir a lugares más lejanos, comenzaron a ir a Baja California, por ejemplo, y de ahí pues dieron el salto hacia los Estados Unidos. O sea, este fenómeno, dijéramos, tiene que ver con esta situación de crisis estructural que vive la entidad. Si uno va al campo de Sonora, la mayor parte de quienes recogen la cosecha de esta agricultura de carácter empresarial, nos vamos a encontrar con chiapanecos. Si uno va al Valle de San Quintín, nos vamos a encontrar con chiapanecos, ¿sí? Y así por el estilo, si uno va a Mérida, ahí solamente uno pregunta y te encuentras con chiapanecos. Si vas a Playa del Carmen, si vas a Cancún, te vas a encontrar con migrantes chiapanecos, ¿no? Algunos son temporales y otros son definitivos. Entonces, esto no es gratuito, tiene que ver fundamentalmente con que la economía del Estado está prácticamente colapsada. Algunas regiones que eran prósperas se volvieron relativamente pobres. O sea, es el caso de la Frailesca. Por ejemplo, la Frailesca era una región próspera, ¿no? Era el granero de la entidad. El caso del Soconusco, por ejemplo, era una región bastante próspera, hasta se decía el corazón económico de Chiapas hasta los años 70, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, la zona del Soconusco es una de las mayores expulsoras de población hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay, dijéramos, transformaciones que se dieron en la entidad, producto de este modelo económico que se le ha dado en llamar neoliberal y que para mi gusto sobrevive hasta ahora, ¿no? O sea, no hay cambios, aunque digan todos los días de que el modelo, que ya no vivimos en la etapa del neoliberalismo. Sí, esencialmente la política económica que se sigue aplicando en el país, en esencia, es la misma. O sea, salvo 2, 3 cambios, ¿no? O sea, y esto sí ha pasado a depurar el aparato productivo de aquellas regiones o entidades con menores niveles de productividad, que ese es el caso del estado de Chiapas, ¿no? O sea, ahora yo digo de que los chiapanecos en buena medida viven de transferencias públicas y privadas. Por eso es que la aspiración de cualquier chiapaneco es entrar en el gobierno, porque es el único salario decentes. Porque fuera de ahí, prácticamente la iniciativa privada está colapsada. O sea, no hay empresas importantes. Hay algunos lunares, o sea, uno puede, si uno se dedica a entidad. Entonces así lo veo, no sé qué te parece. ¿Sí? No te oigo el micrófono. Sí. Ya está, es que tuve un pequeño corte en la señal, pero ya está, ya me reacomodé y todo. Ya. Sí, pues pues sí, la verdad es que, bueno, ¿qué me queda de esta conversación? La explicación que das que a partir del 82, con este sistema económico y político en que entramos a partir de la Madrid y el neoliberalismo, pues cayó la posibilidad de desarrollo en nuestro estado, la corrupción se acrecentó, es verdaderamente inaudito el hecho de que, como nos lo decías, la tercera parte del PIB venga justamente de la dependencia de los 3 niveles de gobierno y la inversión federal que se hace sobre todo, ¿no? Y de las remesas. Pues eso no nos da posibilidades, pero también entra este otro ámbito que es muy importante, la falta de cultura de trabajo que tenemos al estar viviendo y acostumbrados a un sistema de estado paternalista o rentista, como lo mencionas. Pues qué posibilidades nos da. Ahora te quiero decir algo, doctor. En este momento la opacidad continúa.
Yo esta mañana me enteré de que una Secretaría de Estado pagó millones de pesos por una página electrónica, una página web. Imagínate. De inmediato traté de hacer una consulta en, en la página de transparencia para constatar la cifra, porque se me hizo exorbitante. No puedo decir si no tengo los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ciudadano? ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir a la página de transparencia para preguntar, oigan, ¿cuánto costó tal cosa? Cuando ya tienes la respuesta, entonces ya dices, ah, tantos millones costó esto. Pero ¿qué crees? La página de transparencia caída, que no hay servicio por la situación de la pandemia. De inmediato investigué en las páginas de otros estados y están funcionando. La del estado de Chiapas no. Imagínate nada más, o sea, la corrupción terrible, o sea, las cosas continúan igual, pero es desesperante, en verdad es terrible. Ahora, doctor, yo quisiera preguntarte algo que tiene que ver con un informe que sacó Oxfam, lo de la otra mafia del poder, corrupción y desigualdad en México. No sé si ya tuviste acceso a esta información, pero bueno, lo que es terrible es que la gran cantidad de recursos de nuestro país que van a parar a la corrupción. Pero lo que dice este informe es que los políticos aprendieron a que sustraen esos recursos de los lugares a donde debe destinarse y que son de mayor marginación. Es decir, a San Juan Chamula se hace una obra de infraestructura y de allí es de donde se roban el dinero. Es decir, no es en los proyectos más grandes, sino en estas cosas supuestamente pequeñas que son proyectos de 4, 6, 8 millones, pero que hay 200 de esos en el estado, ¿no? Sí, sí. O sea, y lo puedes ver también en el caso de la estafa maestra, en la lucha contra el hambre, ¿no? Y en donde Claro. participan universidades públicas, ¿no? O Claro. sea, así fue, o sea, y no pasa nada, o sea, hay Y lo, una impunidad grande, ¿no? y lo terrible es que no se ventila, tú lo decías, o sea, no hay ningún político de nuestro estado, de Chiapas, de los anteriores o de los actuales gobiernos, que esté siendo perseguido por esa situación y sabemos muy bien quiénes han sido los que han sustraído del erario grandes caudales para llevárselos consigo, ¿no? Pero no hay ni persecución, ni, digo, no persecución, porque pues eso ya sabemos que obedece a lo que ocurría antes con la cacería de brujas, sino simplemente hacer valer la ley y el derecho, ¿no? Y las investigaciones adecuadas. Digo, Así es, efectivamente. Gers Manero tiene un gran trabajo en nuestro país, lo tiene también la unidad de investigación del SAT, pero en nuestro estado no pasa nada. No No, no, escuchamos de que hay una persecución, de que la auditoría del Congreso del Estado que tiene que revisar las cuentas de los municipios tampoco tiene investigaciones pendientes por realizar, ¿no? no, la Auditoría Superior de la Federación sí tiene una serie de observaciones, ¿verdad? Eso Pero sí, no tiene dientes, pero no tiene dientes, o sea, exacto. desde, no de ahorita, de hace algunos años, ¿no? Yo leía los informes de la auditoría y encontraba una serie de observaciones, ¿no? En relación a cómo se gastan y estaban bien direccionados los recursos públicos en la entidad. Sí, pero no es, ¿cómo le llaman los abogados? No es vinculante, ¿verdad? Ujú. O sea, está el informe, algunos pueden llegar hasta la fiscalía, pero hasta ahí. O sea, se habla mucho y se habló mucho del caso de algunos gobernadores como Duarte, como los Duartes, ¿no? En Ujú. otras entidades, pero de aquí no se dice nada y seguramente que la extracción de recursos públicos de la entidad ha sido cuantiosa, o sea, porque a Chiapas le han destinado importantes recursos, o sea, como te he comentado, son superiores a lo que se destinaron en el Plan Marshall, que sirvió para Sí, la eso es. reconstrucción de Europa, en dólares actuales. Entonces, eso es lo menos que se puede decir,
que escandaloso. O sea, si tú ves los impuestos de base amplia, es decir, el ISR, el IVA, el IEPS, o sea, Chiapas aporta muy poco en el país y eso tiene que ver con las condiciones de pobreza, pero a través de transferencias y participaciones federales recibe mucho, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que se dice una especie de federalismo fiscal, ¿verdad? Federalismo fiscal para transferir recursos a las entidades más pobres. O sea, si tú calculas y ves las participaciones y transferencias federales de Nuevo León, son menores de las de Chiapas. Y Nuevo León, por ejemplo, sí contribuye de manera importante. O sea, el asunto es que yo digo de que aquí ha habido una especie como de clase política Hood Robin. Es decir, Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Pero Hood Robin es justamente al revés, porque puede ser de que un obrero de Nuevo León o de la Ciudad de México, que es empleado formal y paga sus impuestos, sí, está, dijéramos, enriqueciendo a las élites políticas del estado de Chiapas, es decir, los pobres están enriqueciendo a las élites, ¿no? O sea, y eso es lo que me parece y me resulta en extremo delicado, ¿no? O sea, y como te vuelvo a decir, pues yo no veo cambio, yo pregunto cada que me encuentro algún contratista aquí, ¿cómo está la cuestión de la obra pública? Lo mismo, o sea, diezmo, veintiesmo, treintiesmo, o sea, en efectivo. Y entonces tú te das cuenta de que por un lado va el discurso y por otro va la práctica, ¿no? Y mientras esa situación se mantenga y mientras no haya un objetivo hacia dónde debe de ir el Estado, cómo sacarlo de este agujero negro en que se encuentra, pues es muy difícil de que podamos salir de esta situación y siempre vamos a estar viviendo tanto de las transferencias y participaciones federales y otros de las remesas. O sea, en esencia, ¿verdad? Los sectores productivos se han minimizado prácticamente en la entidad y el hecho de que no haya actividad productiva, se tienen que buscar algunas estrategias de sobrevivencia y dentro de eso viene esto. O sea que te comentaba de que todo está en la búsqueda de rentas y también otros que eligen el camino de la emigración para buscar empleo. Tú vas a Tampa, en la Florida, y yo he estado ahí entrevistando a migrantes chiapanecos y tienen fama ahí en la Florida de muy trabajadores los chiapanecos, ¿no? O sea, son trabajadores, pero porque tienen también determinado tipo de estímulos, ¿verdad? Aquí, como no hay prácticamente actividad productiva, y también como hay una abundante oferta de mano de obra, pues son salarios mal pagados, ¿no? O sea, si tú ves también, una de las cosas que te dicen algo es el trabajo doméstico, por ejemplo. Si tú ves en la Ciudad de México, clase media alta tal vez tendrá trabajo doméstico, pero clase media, media baja, no. O sea, aquí en Chiapas la clase media baja tiene muchas veces servicio doméstico. Y eso te habla del atraso y te habla de la incapacidad de la economía y de la oferta excesiva de mano de obra, ¿verdad? Que relativa, ¿no? Que puede ocuparse un sector de la población en servir a otro sector de la población. Sí, si te vas a un país desarrollado es prácticamente una actividad inexistente, ¿verdad? Este es como un termómetro también, o sea que te da una idea de la situación en la que se encuentra, en que se encuentra la entidad, o sea, a mayor cantidad de servicio doméstico, a mayor cantidad de trabajos semiserviles, mayor atraso, o sea, sí, si te vas a un país desarrollado, difícilmente vas a encontrar un bolero. Si no vas a encontrar, o sea, y acá abundan por todos lados, por ejemplo, y así por el estilo. Entonces, no hay un análisis que te diga, bueno, ¿qué vamos a hacer con la entidad? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para que este Estado, dijéramos, deje de estar en el sótano del país, ¿no? O sea, que eso es lo que me resulta preocupante, porque al fin y al cabo, pues uno podría decir, bueno, a mí qué me preocupa si yo he sido privilegiado. Sí, he sido privilegiado efectivamente, pero hay un montón de gentes
que está en una condición de precariedad, ¿verdad? Y de desigualdad terribles, o sea, y uno pues es de aquí nació, aquí creció y aquí morirá. Entonces, se debe de preocupar por estos aspectos que pues son de nuestro terruño, ¿no? Y que de alguna forma, pues tienen profundas implicaciones, ¿no? O sea, no es gratuito de que acá se condensen una serie de conflictos, o sea, yo tengo un hermano que está viviendo en Quintana Roo y me dice, aquí no hay tomas de carreteras. Claro, no hay tomas de carretera porque ahí ha habido relativamente una economía más o menos pujante que genera empleo alrededor de los servicios, ¿no? Pero aquí, o sea, ¿qué cosa hay? O sea, la gente o sale o busca alguna estrategia de sobrevivencia, ¿no? O sea, anteriormente, por ejemplo, te digo, estaban estos mercados regionales de trabajo que prácticamente se fueron achicando. ¿Producto de qué? Producto también de la crisis de los precios del café. O sea, en el 89 hubo una crisis estructural muy fuerte que afectó de manera considerable a las fincas cafetaleras y su capacidad de absorción de fuerza de trabajo estacional, ¿no? O sea, algunos se reconvirtieron al turismo, como algunas fincas también de allá del Soconusco, ¿no? Y otras dejaron de sembrar café y se reconvirtieron en otro tipo de actividades. Y esos mercados prácticamente regionales pues fueron destruidos en este proceso de liberalización comercial y los chapanecos tuvieron que buscar otros lugares cada vez más distantes. Ahora están en los Estados Unidos. Y hay una cosa curiosa, ¿verdad? O sea, antes, en el siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, Chiapas era vista como una tierra de oportunidades, ¿no? Y como un lugar que podía ser una economía emergente, ¿no? Venían flujos migratorios de otros países, ¿no? Hasta aquí llegaron los alemanes en el Soconusco, en la zona norte, algunos llegaron también a Comitán, llegaron acá a San Cristóbal, los japoneses llegaron a la costa de Chiapas, ¿no? En Acacoyagua, los chinos también llegaron a la zona de Tapachula y a algunos otros lugares de la costa, ¿no? Y se establecieron acá. Y una cosa curiosa que he encontrado de que descendientes o tataranietos de los japoneses que llegaron a Cacoyagua han hecho el viaje de regreso a Japón. O sea, y hay una pequeña migración de chiapanecos en Japón que son los descendientes de estos japoneses que vinieron acá hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces, ¿por qué la familia hizo el viaje de regreso? Porque en aquel entonces Japón era un país pobre. En 1872 vinieron emigrando con la finalidad de cultivar arroz ahí en el Soconusco, ¿no? Y ahora Japón es un país rico. Y entonces las migraciones se dan al revés, ¿no? O sea, porque ahí favorecen de que descendientes de japoneses puedan irse a establecer en el Japón, ¿no? Y entonces han hecho el viaje de regreso. Yo me he encontrado ahí, incluso tengo ya algunos amigos ahí en Tokio, que son chapanecos y hablan perfectamente japonés, o sea, y los hijos culturalmente ya son japoneses, fueron de 1 año, 2 años, ahí se hicieron, crecieron y con la cultura japonesa y de nuevo seguramente la readaptaron, ¿no? Y la resignificaron. Pero son casos que tienen que ver con que la economía de la entidad no crece, ¿no? O sea, y es un problema, o sea, eso se puede demostrar con datos. Si quieres te puedo compartir una gráfica, ¿verdad? Para Sí, sí, doctor, por favor, sí. para que puedas ver esto, vamos a ver si... Mira, por ejemplo, te voy a poner esto. Te voy a poner esta gráfica. Estas son de las aportaciones y participaciones federales como porcentaje de los ingresos brutos de Chiapas. Estos son los ingresos 100. Y este tamaño son las aportaciones y participaciones federales, ¿verdad? Si nosotros vemos en relación al Producto Interno Bruto de la entidad, las aportaciones y las participaciones federales, esta ha sido la tendencia. Aquí tenemos datos del 2003 al 2018, pero si le diéramos hasta el 20 seguiría la misma tendencia.
¿Esto qué quiere decir? Que cada gobernador que ha venido después del 94 ha manejado más recursos que el que le antecedió, pero para nada, o sea, para nada ha servido. Si tú ves esto, y acá tenemos 4 cuadrantes y acá ponemos en esta el PIB, y acá la tasa de crecimiento. Vemos que Chiapas es una de las entidades que menos crece en el país, ¿verdad? Aquí hay otras también. O sea, no es cierto lo que decía Arturo Herrera, que somos la única, aunque él decía del 90 al 2018, pero de todas maneras hice el cálculo y hay otras 2 o 3 que nos acompañan, ¿verdad? Pero no son entidades pobres. La única pobre que no crece es el estado de Chiapas. Entonces nosotros tenemos acá estados pobres que crecen más que el promedio nacional, estados pobres que crecen menos que el promedio nacional, estados ricos que crecen menos que el promedio nacional y estados ricos que crecen más que el promedio nacional. Nosotros estamos en el peor de los mundos posibles. Y si lo vemos desde el punto de la desigualdad en términos de la distribución del ingreso, tenemos acá el coeficiente de Gini, y acá tenemos el PIB, nos vamos a encontrar que Chiapas está en el peor de los mundos. Es una economía pobre que tiene una gran desigualdad en la distribución del ingreso, ¿verdad? Y esto ha dado como consecuencia todo lo que te comentaba anteriormente, ¿verdad? Lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Oye, Sí, oye, doctor, pero ahorita que me estás mostrando esto y que vi la gráfica de lo que son los inversión federal al Estado, me quedé pensando, ¿por qué tanto interés de la Federación en invertir en Chiapas si no resulta rentable y sobre todo que no se ve el desarrollo? ¿Tiene que ver con este gran yacimiento de sufragios a favor del sistema? ¿Podría ser que de alguna manera? Sí, yo creo que... Porque ha habido gobiernos bisagra, o sea, el PRI, el mismo Verde ha servido para lo mismo, ¿no? Sí, o sea, aquí no hay cambios, o sea, es la misma clase política que viene desde el siglo pasado, o sea, y tú lo puedes ver y puedes rastrear su árbol genealógico, ¿no? Entonces, entonces me parece de que puede ser que tenga que ver con esto, con una política clientelar, pero también tiene que ver con una política de contrainsurgencia. Es decir, como en el 94 se levantó en armas el EZLN, ¿verdad? Y con una serie de demandas, ¿verdad? Entonces yo creo, por eso yo digo que el EZLN logró una especie de federalismo fiscal por la vía de las armas, pero que lejos de favorecer a las comunidades más empobrecidas, ha favorecido a una élite, ¿no? A la élite política chiapaneca, ¿no? O sea, pues que es la que administra, esos recursos a final de cuentas, o sea, por sus manos pasa. Tú los oyes hablar, a mí me llamaba mucho la atención y a veces escuchaba algunos discursos, ¿verdad? Y parece que están gobernando en Dinamarca, en un país nórdico, o sea, sí, o sea, y no que están gobernando en el estado más pobre de México, ¿no? O sea, y siempre la clase política dice que Chiapas da mucho y no le da nada. Antes del 94 puede que haya sido verdad, pero después del 94 no es cierto. O sea, fíjate sí, hay quien dice que sí. ¿Sí? Qué interesante eso que dices, para un lingüista, para un estudioso del discurso, ¿no? Ver lo que dicen, lo que hacen, y como tú dices, parecería Olof Palme hablándole a su pueblo, así de ese nivel, o sea, no hombre, qué increíble. Y ¿sabes qué es lo peor? Que los chiapanacos nos acostumbramos a ese discurso y nos gustaba oír a los políticos, que quién era más, un mejor orador y mejor tenía más capacidades retóricas, ¿no? Pero en realidad los resultados para el desarrollo de nuestro estado, nada, para nada. Doctor, a mí me llama mucho la atención, ¿por qué esta gran desvinculación entre la academia y la sociedad y los políticos? Es decir,
¿Por qué nunca los políticos, los gobernantes, por ejemplo, el secretario de Salud, bueno, va a hablar con los especialistas y los epidemiólogos y los médicos de la academia y responsables realmente de estudiar y analizar la situación del Estado, que no están incrustados precisamente en los puestos burocráticos? ¿Por qué no hemos podido conciliar esto para bien del Estado? Es decir, ha ocurrido también, y me pongo a pensar, salvo muy dignas excepciones, en el caso del periodismo, tampoco hay ese trabajo de investigación, de buscarte y de preguntarte y de que me enseñes cómo investigo, en qué fuentes para saber y tener capacidad de comparación y de discernimiento para hacer las cosas. ¿Por qué estamos en ese retraso total, no? Yo me he encontrado ahora con este programa que hay gente muy preparada, preparada en el extranjero, con grandes conocimientos, pero que está recluido en su gabinete de estudio. Sí, mira, aquí me parece de que a la clase política le es funcional que Así. existan estos niveles de pobreza. O sea, Okay. no está interesada digamos, que la situación mejore. O sea, en el fondo, mientras más pobres existan, más recursos para ellos, porque la lógica del presupuesto también tiene que ver con los niveles de pobreza, entre la formulita esta que se menciona, ¿no? O sea, y realmente me parece de que no existe interés. Pero además hay como cierto desprecio por la academia, no solo de ahora, sino de tiempo atrás. Aunque hubo una época, ¿verdad?, de que se tomaban en consideración algunas opiniones. Por ejemplo, es poner, pues tal vez en la década de los 60, de los 70, ¿no? En el Estado, ¿no? Había cierta incidencia. O sea, ¿por qué nosotros estamos o estamos tal vez desvinculados de la sociedad? Tratamos de hacer lo que se puede en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero nuestro marco de acción es bastante limitado. O sea, aquí lo que les gusta es de que uno diga que nosotros vamos bien, ¿no? O sea, y si tú les vas a decir que vamos mal y por qué vamos mal, entonces como que eso parece ser de que no es del agrado de mucha gente, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que se puede y como se puede. O sea, a mí cada que me invitan en algunas organizaciones o aquí en San Cristóbal o en la Sierra o en Tuxtla Gutiérrez o en Tapachula, sí voy. O sea, no tengo mayor problema siempre y cuando no tenga actividad de clases y eso trato de procurar de faltar lo menos que se pueda. Entonces, procuro estar ahí, de tener cierta interlocución y lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, ellos siempre me invitan en algunos lugares. Pero a nivel, por ejemplo, de que exista una preocupación por ver qué dice la Academia de las Esferas Gubernamentales, no, ellos quieren puro alabaré, 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 parecen religiosos, por eso digo yo, alabaré, 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 como empiezan a aplaudir, y eso es lo que quieren escuchar. Y tú puedes ver, o sea, en términos del periodismo que tú señalas, por ejemplo, en la prensa de Chiapas, tú puedes ver todos los periódicos y casi todos tienen las mismas 8 columnas. Y las mismas 8 columnas es a favor del gobierno en turno, ¿no? O sea, lo puedes ver. Ahí se puede notar si hay cambios. O sea, por eso te digo, aquí haría falta de que alguien se dedicara al análisis del discurso y otros al análisis también de la prensa, ¿no? Y de las portadas de los periódicos, y así por el estilo. Yo creo que sería bien interesante, porque nosotros lo que estamos haciendo es un análisis económico de dónde están, para nuestro gusto, los problemas, ¿verdad? Pero el análisis del discurso me parece que sería genial. O sea, ahí está, en las hemerotecas se puede conseguir y se puede ver, o sea, qué es lo que se dice y qué es lo que se hace, ¿no? Y en términos
de la prensa, de cómo la prensa reproduce el discurso oficial, ¿no? Sin la mínima crítica. Y esto tiene que ver fundamentalmente con los recursos que les entregan, ¿no? O sea, no se han uniformado, o sea, lo puedes ver de que la gente que apoyaba a Sabines en términos de los periódicos, apoyó al Güero en términos de y ahora con Rutilio, o sea, no ha variado, ¿verdad? Excepto algunos que les han quitado y están en contra, pero en general creo que sería un análisis interesante. Yo una vez escribí un articulito que le puse la prensa en el mundo y en Chiapas, o sea, y hacía un análisis cómo la prensa en el mundo estaba teniendo una serie de problemas, grandes medios estaban quebrando, y acá se vivía jauja, o sea, y cada vez habían más periódicos, más pasquines, más programas, o sea, ¿por qué? Si uno se debe preguntar por qué, si Chiapas es el estado que tiene, que menos lee tal vez en el país y que tiene los más altos niveles de analfabetismo. Sí hay periódicos que no lo leían ni el que lo escribía, creo yo, o sea, pero se mantenían de algo, ¿no? O sea, entonces me parece de que hay cosas que de alguna manera pues te recrean posibilidades o vetas para hacer un análisis. Pero por lo mismo, aquí la academia crítica también está reducida al mínimo. O sea, porque tienes problemas, ¿no? O sea, tienes problemas. Si tú eres crítico, vas a tener problemas, ¿verdad? Te pueden inventar delitos, te pueden, así como los señores de Orqui y Cuchillo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? O sea, yo al menos a nivel federal no tengo ningún temor de decir cosas, pero a nivel de las élites de acá, siempre es más problemático porque son mucho más sensibles, ¿no? O sea, yo estoy seguro que a nivel federal uno puede decir lo que uno quiera, pero a nivel de acá tienen la piel más sensible, ¿verdad? Y te van a tener bajo la mira, y si te pueden fregar o te inventan delitos, te pueden meter hasta la cárcel, ¿no? Además, y además en tu caso, doctor, porque eres parte de una familia muy combativa. ¿Quién no conoce el trabajo de Pepe? Por supuesto que lo extrañamos, el caso de Freddy. Y eso es lo que yo también reprocho a nuestra actitud muchas veces, que ha sido convenenciera, pero que no ha sido lo suficientemente audaz como para poder poner a disposición de los críticos, de los académicos, un espacio donde se puedan decir las cosas, donde se pueda publicar. Te quiero decir que yo tengo 20 años trabajando con el ideal de que tengamos publicaciones en el Estado en que la academia opine, diga, discute, haya polémica, haya cuestionamiento a las políticas públicas, haya la propuesta de decir cómo deben hacerse las cosas, y no ocurre. Estaba pensando ahorita que estabas haciendo referencia a la prensa y esta situación de jauja para la prensa chiapaneca, que tienes razón, van proliferando publicaciones y todas sobreviven, hay otras que han hecho grandes fortunas desde los periódicos más significativos, ¿no? Sí, sí. Pero estaba recordando ahorita el escándalo que significó conocer en el país la cantidad, los presupuestos que destinó Peña Nieto en su sexenio a gasto de publicidad, ¿no? Y de Sí. prensa. En Chiapas no tenemos ni siquiera la cifra. Esa iba a ser mi pregunta siguiente. ¿Cómo le hace la academia? ¿Cómo le hace el doctor López Arévalo para investigar y tener los pelos de la burra, la información en la mano precisa para poder decir esto que dice? Es decir, ¿puedes tener acceso a esa información? No, sí se tiene, o sea, porque el INEGI, por ejemplo, dentro de todo, me parece que tiene un buen trabajo, ¿verdad? En términos de publicación de datos abiertos, ¿no? Entonces, se puede, lo único que hay que hacer es agarrar esos datos e interpretarlos, ¿no? Porque te vienen en bruto, ¿no? Y hay que hacer análisis con esos datos, pero de que te los proporciona el Banco de México, te proporciona el informe de las remesas y así por el estilo, o sea, fuentes de dónde obtener datos hay, y los que no lo puedes buscar a través de transparencia, ¿no? Se podía.
Hoy en día, no he recurrido a esa, a transparencia, pero sí se puede, con los datos de información abierta que existen en el país, hacer análisis de la realidad chiapaneca, ¿verdad? O sea, estos datos, por ejemplo, lo único que los he hecho es los he interpretado, les he puesto algún modelito, que se usa en economía para ver cómo se coloca el Estado, ¿no? Pero básicamente esos, o sea, son datos abiertos, pero si yo quisiera información ya de pormenorizar de cuánto se gasta en publicidad gubernamental, pues eso ya es un poco más complicado porque aquí los datos son mucho más opacos, creo yo, que en el resto del país, que en el país incluso, o sea, en el país yo creo que puedes tener acceso de manera más libre, ¿no? O sea, aquí no, o sea, y tú te das cuenta más o menos por las líneas editoriales, ¿verdad? A veces no les da el gobernador, pero les da otro, y así por el estilo. Entonces, uno se puede dar cuenta que de alguna manera, pues es de aquí, conoce más o menos la información. Entonces, pero no, esta información, por ejemplo, no está disponible, tal vez se podría pedir por transparencia, pero Doctor, pero si te acabo de comentar hace un momento que está caída la página de está transparencia, caído. dice ahí, y dice ahí que no hay servicio por la pandemia, y de todos los estados está. Mira, si yo quisiera una información de Congreso del Estado, si yo quisiera saber el municipio de Comitán, cuánto destinó de presupuesto para el desarrollo rural y en qué se gastó, compra de pollo, de aves, de cerdos, para dárselo a las comunidades, es un camino tortuoso, imposible de conseguir. Si yo se lo pido al ayuntamiento, nunca me lo va a dar. Si yo se lo pido al Congreso del Estado, No lo no dan. está, tampoco lo dan. O sea, ese es el gran problema en que vivimos y la opacidad. Entonces, a mí me sorprendió cuando la doctora Hilda Jiménez me comentó lo del plan Marshall y Sí. me habló de tu trabajo y de tu investigación, me quedé sorprendido, en verdad. O sea, yo he sido alguien preocupado por lo que pasa en el Estado, por las inversiones, sé más o menos a dónde van a parar todos esos recursos, cómo lo manejan en la medida de lo posible, pero jamás había tenido idea de No, ese sí. monto de inversión. O sea, lo vimos después del 94, yo lo he dicho, gracias al movimiento del 94, asfaltaron la carretera transfronteriza de Sí, la sí. selva que va de Comitán hasta Palenque, Sí. no por bondad, sino porque No. obviamente había trabajo de inteligencia y del ejército que tenía que pasar, pero también se vio una gran derrama económica en beneficio de lo que ellos consideraban la contrainsurgencia, ¿no? Sí, sí. Pero en verdad la opacidad es terrible. La Por eso opacidad es grande. agradezco muchísimo esta conversación, doctor, el tiempo ya nos ha ganado, pero sin duda que esto detona muchas inquietudes y muchas preocupaciones y yo sé que gente que nos vea que vea el programa podrá decirnos, yo tengo tal información de tal cosa, me interesa compartirla, ¿no? Porque de eso se trata a final de cuentas. Sí, Yo sí. en verdad me llevé una gran desilusión. Después del 2000 en Comitán, intenté hacer impulsar una apertura periodística con la radio, con los periódicos. Y no, volvimos a fallar, ¿no? Ese nuevo intento fallido que no quisiéramos que nos ocurra ahora. Sí, sí. Pues doctor, si quieres compartirnos algo No, más, por pues yo favor. agradecerte esta entrevista y que se pueda dar a conocer algunas reflexiones que se tienen en torno a la entidad, o sea, y que no nos mueve otra más que la preocupación por el mejoramiento de las condiciones de existencia de los chapanecos y sobre todo de los más desfavorecidos, porque uno, como quiera que sea, ya está en una situación de privilegio aquí en la entidad. Pero hay ahí, solamente al salir de la casa de uno, ve uno la situación de pobreza en que se desenvuelve Y de una pobreza parte lacerante, lacerante, ¿verdad? O sea, lacerante. Sí. porque, mira, una vez me tocó ir a Chalchihuitán con unos amigos de gringos que venían a hacer un estudio sobre desnutrición. Y ver, da hasta tristeza, o sea, da, no sé, te da, puta, te da, no sé, una situación de impotencia
de ver esas condiciones de pobreza y de miseria en que se desenvuelve una parte de la población y que no tiene perspectiva de futuro alguna. O sea, no tienen, o sea. Sí. No, y sobre todo, doctor, si sabes la cuantiosa cantidad de recursos federales que han llegado al Estado, Sí, sí. y me acuerdo que cuando platicamos con la doctora Hilda Jiménez, tu colega, yo titulé el programa y cuando despertamos, la pobreza seguía aquí, ¿no? Sí, la pobreza Así, seguía acá y así como el más. O caso de sea, Tito Monterroso, ¿no? El dinosaurio, ¿no? Aquí la hay pobreza. más pobres ahora que en el 90. O Sí, sea, ya no lo eso dices. probado por Coneval, ¿no? Sí, a pesar de los cuantiosos recursos. Y yo creo que otro tema de estudio sería la desactivación que se ha dado con la industria agropecuaria, bueno, con la producción agropecuaria, Sí, sí. con todo lo que ha habido. O sea, todo se ha desarticulado a final de cuentas con esta política rentista en que nos hemos Sí. sumergido. Bueno, Sí, muchas tremendo. gracias. Pues, no, hombre, muchísimas gracias, doctor. Estamos a tus órdenes y de No, nuevo, igualmente, ¿eh? Hasta gracias. luego. Nos Y vemos. gracias a ustedes que hicieron favor de acompañarnos en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Listo. Gracias, doctor. Gracias, nos vemos. Estamos pendientes. Hasta luego. Órale, igualmente.